Hola, hola, sean todos muy bienvenidos a este nuevo video en que viajaremos desde Talca a Puerto Montt, servicio nocturno operado por Pullman Bus. Nos encontramos en el terminal de buses de Talca y para hoy nos espera un servicio de 11 horas y 30 minutos. Este viaje tiene una extensión de 803 kilómetros, comenzará su recorrido en Talca y se detendrá en Linares, Parral, Chillán, Los Ángeles, Temuco, Osorno, Puerto Varas y Puerto Montt. Comenzamos nuestro servicio a las 21 horas en punto. Me pasó que pensé que el viaje comenzaba a las 21 horas con 20 minutos, por lo que estuve a poco de perder este bus. Y bueno, comenzamos este viaje a través de las calles 2 Oriente y 3 Sur. El bus por acá se desplazó por 5 cuadras para llegar al cruce de Baroli y posteriormente ingresamos a la carretera por donde nos desplazaremos para llegar a Puerto Montt. Este pasaje me costó 22.000 pesos comprados en el sitio web cupos.cl y yo viajé en asiento semicama. Podía haber viajado con otras empresas, pero elegí este servicio de Pullman Bus porque demoraba más. Puede sonar un poco raro elegir el servicio más lento, pero preferí llegar un poco más tarde a Puerto Montt para dormir más. Ahora, ¿fue cómodo y pude dormir? Ya lo descubriremos. Bueno, ya estamos en el bus, estamos viajando hacia la ciudad de Puerto Montt. Y les quiero comentar que yo me vine a ubicar acá a los asientos panorámicos, aunque yo realmente voy a viajar en el asiento que está inmediatamente detrás del panorámico, en el asiento 26, en la segunda fila. Este es el asiento en el que ahora estoy ubicado, es un asiento semicama, aunque se siente como un asiento un poco plasticoso, la verdad, como que no se siente un asiento muy premium, muy de felpa, digamos. No sé si ustedes me entienden, pero no, el acolchado del asiento se siente como un poco antiguo y un poco húmedo también. Lo otro es que el bus tiene como un olor, así como ese olor de bus que en el que no han usado el aire acondicionado. Entonces como que se acumula un olor que no es muy agradable. Aunque luego de estar acá un par de minutos como que empieza a pasar a simular el olor, pero no huele muy bien. Tras dejar atrás la ciudad de Talca, cruzamos por Maule, San Javier, Villalegre y después de 35 minutos llegamos a la primera detención, la ciudad de Linares. Para ingresar a Linares el bus realizó el pago de un peaje, posteriormente se desplazó a través de la avenida Aníbal Bustos y llegó al terminal de buses Paseo Portal de Linares. Acá subieron varios pasajeros. Luego de recoger a algunos pasajeros acá en Linares, el bus reanudó su marcha. Para salir de Linares, el bus regresó a la avenida Aníbal Bustos, por la cual se desplazó un total de 500 metros para regresar a la carretera. Una vez en la carretera, el bus transitó por 45 kilómetros, pasando por Miraflores, Longaví, Retiro, Rinconada y Copihue para llegar a la siguiente detención, la ciudad de Parral. Ahora nos encontramos llegando a Parral, la cual es una ciudad y comuna ubicada en la región del Maule, fundada por Ignacio Andrés Bustos Hernández de la zona central de Chile. Parral se encuentra ubicada geográficamente a 42 kilómetros al sur de Linares y 62 kilómetros al norte de Chillán. De acuerdo con el censo de 2017, Parral cuenta con una población de 41.637 habitantes. Son las 10:25 de la noche. Recién subió un joven a ofrecer pizzas, chaparritas. Había muy buen olor, pero es un poquito tarde para comer. Acá estamos en el terminal de Parral. Y he de decir que este bus parece que va a ir parando en varias partes. Paró en Linares,
ahora en Parral, seguramente ahora parará en Chillán y luego Temuco. Así que ténganlo en consideración igualmente. Pullman Bus ofrece este servicio que es, yo encuentro relativamente económico, aunque sí hace varias paradas, ¿no? Bueno, y siendo las 10:30 de la noche, reanudamos la marcha, salimos de Parral y nos desplazamos a través de la avenida Las Delicias para volver hacia la carretera y seguir hacia el sur. Desde Talca a Parral el viaje ha tomado 1 hora 30, por lo que aún nos restan 10 horas más de viaje. La montante, ya hicimos una frase. Pues ya todo. Tras dejar atrás la ciudad de Parral, la siguiente ciudad que vemos es San Carlos. San Carlos, fundada como Villa San Carlos de Idigüe, es una ciudad y comuna de la zona centro de Chile, capital de la comuna de San Carlos y de la provincia de Punilla en la región de Ñuble. San Carlos cuenta con una población que asciende a 55.000 habitantes según el censo de 2024. El bus no se detuvo en San Carlos, por lo que continuamos de forma directa hacia nuestra próxima detención, Chillán. La ciudad de Chillán es una ciudad de Chile y capital de la región de Ñuble. Chillán fue fundada el 26 de junio de 1580 y actualmente junto a Chillán Viejo componen la conurbación de Chillán. Como conurbación, Chillán cuenta con una población de 215.000 habitantes. Bueno, y acá en Chillán ya llevamos 20 minutos estacionados. Llegamos a las 11:20, son las 11:40. Y lo otro es que los pasajeros que compraron mis asientos, donde estoy ubicado yo, todavía no suben. Y si no suben, eso significa que podremos seguir teniendo la vista panorámica para nosotros. Hay hasta ahora harto movimiento acá en Chillán. La verdad es que pensé que iba a haber menos personas, pero no. Hay bastante movimiento. Miren, y acá hay un bus que se está yendo hacia Los Ángeles. M-Bus Santiago Chillán Los Ángeles. Me acaba de hablar el auxiliar del bus y me comentó que veníamos adelantados. Estamos acá en Chillán más de la cuenta. El baño es súper chico. Solamente hay acá un urinario, un lavamanos y por acá hay un espejo. En algún punto, después de pasar por Cabrero y antes de llegar a Los Ángeles, el bus fue detenido por carabineros quienes subieron al bus. No me quedó claro cuál fue la razón, quizás un control protocolar, no lo sé, pero me dio la sensación de que estaban revisando si llevábamos puesto el cinturón de seguridad, porque pasaron mirando por cada asiento a los pasajeros. Honestamente no sé cuál sería el motivo, pero si alguien conoce el motivo o la razón, sería de gran ayuda si pudiera dejarlo como comentario de este video. Ahora nos encontramos en la ciudad de Los Ángeles. Los Ángeles es una comuna y ciudad de la zona centro-sur de Chile, capital de la provincia del Biobío, en la región del Biobío, justamente. La ciudad de Los Ángeles se encuentra ubicada a 510 kilómetros al sur de Santiago y a 127 kilómetros de Concepción. En los últimos años, Los Ángeles se ha caracterizado como una de las ciudades de Chile con mayor crecimiento, alcanzando los 224.000 habitantes según el censo de 2024. Nueva atención, terminal de buses de Los Ángeles. Así se ve el bus acá en el interior. Ya hay varias personas que están durmiendo. Son las 1:25 de la mañana y les quiero comentar que acá subieron los pasajeros que estaban en los asientos panorámicos
De acá en adelante migré en mi asiento, que es el que está justo detrás del panorámico, pero creo que ya no podré seguir grabando tanto desde la ventana. Estos buses no los conozco, la verdad. Me imagino que serán algunos regionales y otros que irán hacia Santiago, ¿no? Será eso, me imagino. Y creo que ya voy a volver al bus porque seguramente pronto seguiremos con nuestro recorrido. Este es el asiento en que viajamos ahora, es el asiento 26 y está justo detrás del asiento panorámico, que es donde yo venía sentado recién. Y seguimos entonces con nuestro viaje. Terminal de buses de Temuco. Me puede decir qué hora es. Son las 3:30 de la mañana. Separamos hasta Temuco 6 horas 30 minutitos. Así se ve el terminal de buses de Temuco a esta hora de la noche. Está bastante frío, no helado, pero frío, eso sí. Y acá está el bus en que venimos viajando nosotros desde Talca. Igual siento que nos hemos demorado bastante, 6 horas 30, y digo que no hemos demorado bastante porque yo hice este viaje a Temuco el año pasado con Transantin y esa vez el bus se demoró 5 horas y ahora con Pullman Bus nos hemos demorado 6 horas 30 minutos. Y quiero decir que acá en Temuco bajaron varias personas, el bus quedó bastante más desocupado. Si se están preguntando a qué hora me quedé dormido, la respuesta es que fue después de dejar atrás Temuco, más o menos después de pasar por Pitrufquén. Por acá el bus ya se encuentra transitando por dentro de la ciudad de Osorno. En algún momento, no sé cuándo habrá sido, el bus tiene que haber frenado al llegar a esta ciudad y eso fue lo que a mí me hizo despertar. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero es como que cuando el bus baja la velocidad, uno despierta. Entonces a mí eso fue lo que me ocurrió acá. El bus frenó en algún punto y yo ya desperté. Y bueno, a propósito, acá ya estamos llegando al terminal de buses de Osorno justamente. Ya estamos en la ciudad de Osorno, son las 6:40 de la mañana. Acá vemos más buses ubicados acá en el terminal de Osorno. Y acá está el bus en que hemos viajado durante toda la noche. Yo me dormí después de Pitrufquén, de Temuco a Pitrufquén aproximadamente, y ya me comencé a dormir. Hay algo que se me hace muy divertido, y es que el auxiliar sube al bus y pregunta: ¿quién baja en Osorno? ¿Osorno? ¿Quién baja? Como que no tiene muy claro dónde bajamos. O sea, yo entiendo que sí, pero yo creo como que, no sé, quizás no se da mucho el tiempo de ver quién baja y... Entonces como que sube al segundo piso y dice Osorno, así como preguntando ¿quién baja acá? ¿Quién se baja acá? Pero ya nos queda lo último. Estamos mucho más cerca ya de Puerto Montt. Algo curioso cuando uno viaja hacia el sur de Chile en invierno es que conforme vas moviéndote más hacia el sur, más tarde amanece. Por acá ya son casi las 8 de la mañana y seguía oscuro. Ahora ya estamos casi llegando a la ciudad de Puerto Varas. Ahora nos encontramos en Puerto Varas. Puerto Varas fue creada a partir de la colonización alemana con inmigrantes que se asentaron a orillas del lago Yanquihue entre 1852 y 1853. Actualmente Puerto Varas cuenta con una población de 52.000 habitantes. Tras llegar a Puerto Varas, dos pasajeras sentadas en los asientos panorámicos bajaron, por lo que rápidamente me fui hasta ese lugar. En Puerto Varas estuvimos solo unos pocos minutos. Bajaron unos pasajeros y luego seguimos hacia Puerto Montt.
Entre Puerto Varas y Puerto Montt hay una distancia de tan solo 22 kilómetros. Un poco antes de llegar a Puerto Montt comenzó a llover, aunque esta lluvia fue muy breve. Ahora ya nos encontramos en las cercanías de Puerto Montt, capital de la región de los lagos. Puerto Montt es una ciudad y comuna situada en la zona sur de Chile. Es la capital de la provincia de Yanquihue y de la región de los lagos. Se ubica a 918 kilómetros al sur de Santiago, frente al seno de Reloncaví, y cuenta con una población de 245.000 habitantes, según el censo de 2017. Puerto Montt limita al norte con Puerto Varas, al este con Cochamó, al suroeste con Calbuco y al oeste con Maullín y Los Muermos. Junto con Alerce, Puerto Varas y Yanquihue conforma el área metropolitana de Puerto Montt, que supera los 300.000 habitantes. Puerto Montt es considerada la puerta de entrada septentrional a la Patagonia chilena. Bueno, pues 8:30 puntuales, muy puntuales, ya hemos llegado a Puerto Montt. El bus ahora se retira, llegamos puntualmente a las 8:30 de la mañana. Puedo comentar que el viaje estuvo aceptable en cuanto a lo que es la comodidad. Yo dormí algo así como 3 o 4 horas. Tenía más opciones de viajes con ETM y Turbus, pero es que llegaban demasiado temprano, tipo 6, 7 de la mañana. Y no, a mí me convenía llegar un poquito más tarde. Con Pullman Bus creo que viajamos bien. No es la mejor calidad ni el confort del mundo, pero creo que estuvo a la altura. Llegamos a la hora y ya hemos llegado a Puerto Montt. Este es el interior del terminal de buses de Puerto Montt. Me impresiona porque es muy gigante, muy grande. Yo ahora voy a ir a tomar desayuno y creo que vamos a dejar por acá este video que ha conectado a Talca con Puerto Montt en, si no me equivoco, 11 horas 30 minutos. Para quien sea de Puerto Montt seguramente preferirá llegar más temprano, pero para alguien como yo que viene de visita, esas horas extras de viaje se agradecen al final del día porque dan más tiempo para poder descansar. Bien, pues, así que hasta acá, chicos, los dejo y nos veremos en el siguiente video.